Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en Derecho Internacional. Se habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a iniciar con lo que viene siendo las formas de Estado mundial. Sí, la forma clásica, la forma tradicional, la forma histórica en cómo actualmente nos constituimos es a través del Estado. Como te expliqué en la clase anterior, muchas veces pues las personas los empezamos a dejar como sinónimos, decir Estado, nación, decir pueblo, decir país. Pero hay diferencias entre estos conceptos, aunque coloquialmente, pues nos da igual hablar del estado de Noruega, del país de Noruega, del gobierno de Noruega, del estado de Noruega, etcétera, etcétera. Y aunque el estado es la forma típica, clásica, tradicional o que actualmente conforman lo que es la sociedad mundial, hay otras formas de estado y por tanto de sujetos de derecho internacional que debemos de contemplar. Y como futuro abogado, pues debes de conocer, de entender. Hace poco, López Obrador, cuando se le hizo una pregunta sobre la situación de que algunos empresarios, algunas organizaciones civiles mexicanas estaban recibiendo financiamiento de Estados Unidos, se le cuestionó por qué se oponía o por qué estaba en disgusto con esa situación. Independiente de todo, me acuerdo que él dijo, es que somos un país independiente, no somos ningún protectorado, ¿sí? No somos ningún país que dependa de otro. Entonces, como puedes ver, al decir protectorado, pues posiblemente a lo mejor muchas personas no entendieron a qué se refería. Cuando dijo somos un Estado independiente, posiblemente pues la mayoría le entendió, porque no dependemos de ninguna otra país, somos un país libre, somos un país soberano, que nuestros problemas los resolvemos entre nosotros y que no necesitamos injerencia de ningún extranjero. Entonces él empleó la palabra protectorado y seguramente ahí pues mucha gente, o gente, vamos, la que le puso atención, la que no, pues le va y le viene. Entonces esto viene a colación precisamente porque a veces en materia internacional hay que manejar estos conceptos. Y tú como futuro abogado, aunque quizás no tengas pensado el ámbito internacional, insisto, no podemos ser ajenos a todo lo que es la conceptualización del derecho. Si bien una cosa es nuestra especialidad, no por ello podemos dejar de ser y entender todo lo demás. Esto lo vemos, por ejemplo, con el famoso médico general. Un médico general que pues atiende todas las enfermedades y solo en caso necesario pues te manda con el especialista. ¿Sabe qué? Tiene que ir a ver un cardiólogo, un neurólogo, etcétera, etcétera. Pero un médico general pues te atiende de todo, niños, jóvenes, adultos y según la edad pues tenemos diferentes síntomas, diferentes tipos de acciones. Entonces de todo tipo de enfermedades. Ejemplo, un médico general puede darse el gusto o el deseo de que, oye, aquí esto, sabe que yo aquí no atiendo problemas gastrointestinales, yo aquí atiendo puros problemas de articulaciones. Pues no es especialista, es médico general. Entonces tú vas a ser en un momento determinado un abogado general que a lo mejor no tenga la especialidad, pero sí tenga la noción de qué es de lo que trata. ¿Te imaginas un médico general que no sepa con quién mandarlo? Pues usted seguir un especialista, pero ¿qué especialista? No, pues es que no sé. No sé si es el urólogo, si es el endocrinólogo, si es el cardiólogo, demás, ¿no? Entonces, jóvenes, por eso la importancia de que vayas imbuyéndote de tu realidad, vayas penetrando en todo lo que es el mundo jurídico de todos los aspectos, las aristas que tiene. Por eso te he pedido que analicemos el caso penal de este joven que atropelló a dos muchachas, que analicemos y seamos conscientes de lo que está pasando en Chile con la elaboración de una nueva constitución, de la reunión del G7, ahorita el G20, a través de sus cancilleres o de sus secretarios de Relaciones Exteriores, de cómo están manejando el conflicto entre Ucrania y Rusia, del conflicto que va a traer, que trae como consecuencia que la Unión Europea y Estados Unidos estén con Ucrania y estén amenazando a Rusia, ¿sí? Las sanciones que Estados Unidos quiere imponerle a China y también a Rusia por la situación de que Rusia está metido con Ucrania, etcétera, etcétera. Son conflictos de carácter internacional, pero que va inmiscuido el derecho. Que el derecho como sistema de normas que se ha impuesto en la sociedad para que no solamente los ciudadanos, las personas, usted y yo quedemos sometidos, sino que también las autoridades.
Y de esa manera evitar que haya gobiernos autoritarios, dictatoriales, sino que deben de estar sujetos al derecho. Sueño que lamentablemente o ideal o utopía, como le quieras manejar, que no se ha podido manejar a nivel internacional, porque como lo hemos dicho, un gran problema del derecho internacional es cómo le hacemos para someter a las grandes potencias. ¿Cómo las podemos obligar a que las grandes potencias acaten las órdenes de la ONU? Que supone para estar la ONU, para estar de las Naciones Unidas. ¿Sí? Sabemos que a nivel interno están prohibidos los monopolios. Se critica mucho a López Obrador que él quiere que otra vez Pemex y la Comisión Federal de Electricidad monopolicen los hidrocarburos, caso de Pemex, la gasolina, el petróleo. Y el caso de la Comisión Federal de Electricidad monopolice todo el servicio eléctrico, el servicio de electricidad. Pero nos hemos dado cuenta que a nivel mundial las plataformas o las empresas como son Facebook como son Twitter, están monopolizando todo lo que viene siendo este tipo de tecnología. Escuchaba yo ayer que Facebook es el dueño de Instagram y no recuerdo qué otro más, sí, de varias redes sociales. Entonces es todo un monopolio que incluso, como lo vuelvo a repetir y lo he dicho, cuando estaba lo de las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump y Joe Biden, Facebook tuvo la autoridad, los tamaños para quitarle a Donald Trump, al presidente número 1 de Estados Unidos, del mundo, perdón, las naciones del mundo, quitarle su canal de comunicación o su Face y no poderse conectar, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, si las potencias mundiales son difíciles de reglamentar, de regular, ahora imagínate lo que se está visualizando, que una empresa transnacional o multinacional como Facebook esté también haciendo este tipo de cuestiones. Tan es así que el G7, como te lo dejé de tarea, bueno, lo investigamos, de investigación, los países potencias, el G7, trata de crear un impuesto del 15% para que estas empresas lo paguen. En fin, tiene el derecho internacional mucha complejidad, mucha complicación, muchas situaciones, que por eso tenemos abogados internacionalistas, abogados constitucionalistas, como tenemos abogados penalistas, abogados civilistas, abogados mercantilistas, de todo. Y de todo significa no ser todólogos, pero significa entender este mundo ya no en su aspecto material, sino en su aspecto jurídico, cómo se está desenvolviendo. El tema que vamos a ver ahora es formas de Estado mundial. Es decir, que aparte del Estado como organización prototipo o ícono de la sociedad, hay otras formas que adopta el Estado que visualizamos en tema anterior, pero que ahora vamos a desglosar, vamos a detallar en qué consisten esas formas de Estado. Formas de Estado. Aunque la manera normal y actual de constituirse de la sociedad es el Estado, que como usted recordará comprende población, territorio, gobierno y sistema jurídico, por circunstancias especiales, algunas adoptan formas excepcionales, como son los protectorados, los estados neutrales o neutralidad perpetua, los mandatos, los territorios de administración fiduciaria, los territorios internacionalizados y la Ciudad del Vaticano. Que algunos son ejemplos históricos, pero que pueden repetirse, que en algunos se han dado, que ahorita a lo mejor no se han vuelto a dar, pero que el derecho internacional los contempla, los toma en cuenta, precisamente por si algún día llega a presentarse la circunstancia, la razón por la cual se dio. Con motivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial aparecen los mandatos y aparecen los territorios de administración fiduciaria. Bendito a Dios, o afortunadamente, o gracias a la vida, no se ha dado una tercera y última guerra mundial. Que de llegarse a dar, podría entonces nuevamente configurarse los mandatos, los territorios de administración fiduciaria. Que de llegarse a dar, posiblemente se daría otra vez la figura del Estado neutral o neutralidad perpetua. Aquel país, aquella nación o aquel gobierno que de plano desea no ingresar o no entrar a un conflicto de carácter internacional o mundial. Quiere mantener una neutralidad que le impida
llevar a su pueblo o llevar a su nación a una guerra que sería pues casi la finalización de la humanidad. Son instituciones mundiales que hay que también entender, que hay que comprender, no solamente su aspecto histórico en lo que fue, sino en el futuro, que en algún momento podría volver a resurgir estas figuras, podrían volverse a manejar o emplear y de alguna manera darse. Ejemplo, lo tenemos en España, donde en España hace poco, macho, el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, quisieron independizarse la ciudad de Barcelona, que incluso hubo un intento de separatismo y que apenas en esta semana, la semana pasada, se indultó el gobierno español a los líderes que quisieron separar esta parte importante de España, este estado, esta provincia, no sé cómo se manejen, si igual que aquí por estados de federativas, de España, y formar un país más dentro de lo que era España. Es decir, un país, mejor dicho, independiente de España. Como quizás nosotros recordemos que así pasó con lo que fue Guatemala y Belice, que originalmente eran de México, pero que se independizaron y se constituyeron actualmente países independientes de México. Como lo quiso, siguiendo este ejemplo, en su momento Yucatán, y lo quiso hacer también Chiapas, de independizarse de México, que de haberlo logrado, seguramente Yucatán no serían parte del territorio mexicano, sino serían estados independientes, países independientes, lo mismo que Chiapas. Como recordaremos, todo lo que es California, lo que es Utah, lo que es Nuevo México, lo que es Texas, lo que es Colorado, que eran territorio mexicano y que hoy constituyen, si bien no estados independientes, sí constituyen estados, pero que forman parte de Estados Unidos o de otro país y no de México. En fin, el derecho internacional, como todo el derecho, está lleno de sorpresas, está lleno de instituciones que pueden en cualquier momento volver a resurgir, volver a aparecer, justamente para darle solución a un conflicto que a lo mejor se presenta en la actualidad, pero que a lo mejor lo podemos resolver de acuerdo con instituciones o figuras, pues no podemos llamar extintas, sino que pueden resolver un asunto del presente. Vamos pues a ver, compañeros, que aunque actualmente la forma tradicional, icónica, de cómo la sociedad o el mundo se organiza a través de la figura del Estado, dejando atrás la orden, el clan, la gente, la tribu, el pueblo, la nación, y considerarse en Estado, porque todos tienen un territorio, un gobierno, todos tienen una población y un sistema legal debidamente estructurado. Vamos a ver que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pueden aparecer algunas excepciones, como son los protectorados, los estados neutrales o neutralidad perpetua, los mandatos, los territorios de administración fiduciaria, los territorios internacionalizados y la ciudad del Vaticano como algo excepcional. Tenemos primeramente los protectorados. Los protectorados es una institución del derecho internacional a través de la cual dos estados voluntariamente establecen una relación, por la cual uno de ellos, el estado protegido, cede al otro estado protector ciertas atribuciones señaladas en un tratado. El estado protector se encarga de las relaciones internacionales del estado protegido y sus consecuencias de manera provisional. Por lo general, se trata de países con escasa población y territorio. Ejemplo, Andorra, las islas de Granada, Mónaco, San Marino, Liechtenstein. Son territorios europeos que se encuentran dentro de lo que viene siendo la Europa occidental principalmente, que son pequeños, que tienen escasa población, pero que de alguna manera se han independizado o no pertenecen a uno más grande. Y después sus características o sus circunstancias, deciden firmar un tratado internacional con otro estado más grande para que este estado los proteja, para que este estado maneje sus relaciones internacionales de estado protegido y de esta manera pueda mantenerse su independencia. No forman parte del estado protegido, no son parte del estado protegido,
Territorialmente tal vez sí. San Marino, por ejemplo, está dentro de lo que es Italia, Andorra, perdón, de lo que es Francia, lo que es España, ¿sí? Mónaco lo que viene siendo parte de Francia. Por alguna razón, alguna circunstancia mantienen su independencia. Quizás por su tamaño territorial y por su escasa población, no logran constituirse como un estado poderoso, como una nación poderosa. Y ante las quizás algunas carencias o algunas insuficiencias, entonces deciden a un estado mayor o a un país mayor cederle ciertas atribuciones, ciertos aspectos de las relaciones internacionales, para que de esta manera se encargue este estado protector de este tipo de asuntos y el estado, por tanto, protegido pueda tener ese apoyo, esa protección, ese protectorado. Este es lo que vienen siendo los protectorados, aunque son pocos, existen y se dan. Y que posiblemente muchos de nosotros ni conocemos ni sabemos de su existencia, pero como futuros abogados, futuros especialistas del derecho, al menos sepan conocer, sepan comentar. Vuelvo a repetir, hoy usted se codea con sus amigos, con sus cuates, como decimos, con su banda, con sus cuadernos. Pero ya en su vida profesional va a codearse usted pues, con personas de otro nivel, con el ingeniero, el arquitecto, el director, el subdirector, el servidor público, el secretario, el subsecretario, etc. Hoy nuestras pláticas pues son, no sé, la moda, el fútbol, los deportes, la música, los conciertos. Porque son jóvenes y estás en el mundo en el cual perteneces. En tu vida profesional y al platicar con ministros, magistrados, con jueces, con directores, con coordinadores, es decir, que tus pláticas van a tener que cambiar. Ya no será la moda, ya no será la música, ya no serán los programas de televisión, las películas o lo novedoso. Sino serán los problemas que se están dando en la ciudad, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, geográficos. Y que entonces tus pláticas requieran de cierto tecnicismo, cierto conocimiento, porque de lo contrario, pues imagínate. Quizás dentro de un vínculo que tengas tú como abogado con algún área de las relaciones exteriores, pues bien sea que tú invites al director, el director te invite a una comida con motivo de los negocios que llevan o asuntos o trámites mejor que llevan, no es empresa, trámites que llevan, se presta este tipo de pláticas. Hace poco Andorra salió un comentario. Recordarás, y espero que así sea, que se dijo mucho bueno, hasta cierto nivel, porque sabemos que los canales de televisiones, Televisa, TV Azteca, no son tan libres como ellos quisieran o son tan abiertos como ellos quisieran o como ellos pretenden ser, mejor dicho. Porque se dijo que en Andorra, estamos hablando de un protectorado que está entre Francia y España, ahí dado lo que tú quieras, sus condiciones, hay muchos políticos y empresarios mexicanos tenían millones de euros depositados. Uno de ellos era del ex líder de la Cámara de Senadores y Diputados, el gobernador de Sonora, testigo presencial de la muerte de Colosio, Manlio Fabio Beltrones. Durante años y años líder de los senadores de la Cámara de Diputados, senadores, es decir, el amo y señor del Poder Legislativo Federal. Casi un monarca del Poder Legislativo Federal. Se decía que él y su hija tenían ahí miles y millones de euros de todas las corrupciones, actos corruptelas que había cometido en México en su carácter de puestos que había ocupado. Tan es así, pues que se decía que él era el que vendía, ahorita el problema que está de los medicamentos para los niños con cáncer, tan es así que este señor le vendía al mismo gobierno federal todos los productos de cáncer, medicinas de cáncer, contra el cáncer, perdón, y de ahí los miles y millones de pesos. Entonces, como puedes ver, un problema político, jurídico, internacional, geográfico, hay que saberlo desarrollar. ¿Y cómo ve usted lo del exdiputado y senador Mario Fabio Beltrones? Con lo de Andorra. Ay, caray, ¿te imaginas? Lo de Andorra. En primer lugar, pues, ¿quién fue Mario Fabio Beltrones?
Es un lugar que es Andorra, o sea, es una enfermedad o qué canijos es. Entonces, como puedes ver, hay que irnos llenando de una cultura jurídica, de una cultura muy vasta, muy compleja, porque el mundo donde nos vamos a desenvolver, pues abarca todo esto. Entonces, reitero que son los protectorados, son instituciones de derecho internacional, a través de la cual dos estados voluntariamente establecen una relación, por la cual uno de ellos, estado protegido, cede al otro estado protector ciertas atribuciones señaladas en un tratado. El estado protector se encarga de las relaciones internacionales del estado protegido y sus consecuencias de manera provisional. Por lo general se trata de países con escasa población y territorio. Ejemplo, Andorra, Islas de Granada, Mónaco y San Marino Leyte, que se encuentran todos ellos en Europa. Tenemos también otra forma del Estado diferente al Estado tradicional o icónico, los mandatos y territorios en régimen de administración fiduciaria. Ya alguna vez creo que en este grupo hablé del fideicomiso, en derecho mercantil hablamos del fideicomiso. Fíjate cómo una figura de derecho privado, del derecho mercantil, pasa al derecho público, al derecho internacional. Fideicomiso surge justamente en lo que viene siendo la legislación mercantil. Se habla del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, aquí dice la palabra otra vez fiduciaria o fiduciario. Que para no enredarte ni complicarte la vida, no te voy a explicar qué es el fideicomiso, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. ¿Y en qué consiste fideicomiso de inversión, fideicomiso de administración? Los mandatos y territorios en régimen de administración fiduciaria es el régimen de tutela o dependencia que se establece después de la Primera Guerra Mundial, mandatos, con la Sociedad de las Naciones y de la Segunda Guerra Mundial, territorios, con la ONU, sobre territorios o países derrotados y países subdesarrollados, para que los países vencedores o desarrollados se hicieran cargo de ellos, asumiendo su administración, garantizando sus derechos y desarrollo, hasta que puedan gobernarse por sí mismos. Como tú bien sabes, toda guerra implica países vencedores y países vencidos, países triunfadores y países derrotados. Los países derrotados o vencidos, pues como tal, quedan completamente en ruinas, quedan completamente destrozados. Sin carreteras, sin hospitales, sin edificios, sin escuelas, por lo tanto, hay que volver a rehacer. Dicen por ahí que muchas veces las guerras, el país vencedor es el vencido. El país que gana es el país derrotado. Porque si bien una cosa es que yo vencí y acabé con mi enemigo, pues lo dejé completamente destrozado, y si quiero, como en los tiempos antiguos, ocupar ese nuevo territorio que ahora ya es mío, entonces hay que invertir, gastar mucho dinero para levantar ese país de las ruinas. Construir carreteras, construir puertos, construir transporte, construir toda la infraestructura. De ahí que se diga que muchas veces los países vencidos, los países vencedores son los vencidos. Los países que ganaron son los derrotados. Entonces, un país que ha sido derrotado en una guerra, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, los países vencedores se hacen cargo de su administración, se hacen cargo de todo lo que viene siendo su manejo, hasta en tanto los países logren recuperarse nuevamente, emprendan nuevamente su desarrollo y por tanto puedan gobernarse por sí mismos. Cuando esto se presenta en la Primera Guerra Mundial, se forman los mandatos. A todos los países vencedores se le da el famoso forma de mandato para que los vencedores los manejen, los administren. Y con motivo de la Segunda Guerra Mundial se crean los famosos territorios, para que los países vencedores administren a los países vencidos. El caso lo dimos con Alemania. Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, fue dividido, fue separado, primero en 4 partes y luego en 2 partes. Formándose 2 Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y ambas quedaron a cargo de los países vencedores.
Alemania Occidental quedó a cargo de Estados Unidos, país vencedor, junto con lo que viene siendo Inglaterra y Francia. En cambio, Alemania Oriental quedó a cargo de la URSS, la extinta URSS, como país vencedor también, porque recordemos que formó una alianza entre lo que viene siendo los aliados, que eran originalmente Inglaterra, Francia y la extinta URSS, pero que con el tiempo se les adhiere Estados Unidos y al final gana estos aliados en contra del famoso eje neofascista o el eje Berlín-Roma, Roma-Berlín, Tokio, integrado por la Alemania nazista de Adolfo Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el militarismo del emperador Hirohito en Japón. Y cuando por fin los aliados vencen al eje neofascista o al eje Roma-Berlín-Tokio, una de las situaciones que se presenta es que para que Alemania no vuelva a repetir una tercera guerra mundial, pues Alemania fue parte importante de la Primera Guerra Mundial, fue parte importante de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el actor de la Segunda Guerra Mundial principal, o el iniciador, se decide dividir a Alemania en dos partes, en dos territorios. La Alemania Occidental, a cargo, bajo la administración de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Y la Alemania Oriental, a cargo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alemania Occidental, que se caracteriza y distingue por su implantación del capitalismo. Y Alemania Oriental, que se distingue y se caracteriza por la implantación del socialismo de la extinta URSS. Con el de la Primera Guerra Mundial, surge la Ciudad de las Naciones, como un organismo de carácter internacional formado por los diversos gobiernos, cuya finalidad era evitar una Segunda Guerra Mundial. Meta que no logró y que no consiguió, pues la Segunda Guerra Mundial se desató del 39 al 45 y por tanto se creó un sustituto de la Ciudad de las Naciones con la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Que mal que bien, bien que mal, ahí la lleva, no a la perfección, no en la meta y los objetivos del 100%, pues no ha podido evitar muchos conflictos mundiales, aunque ha permitido o ha logrado que no lleguen a trascender de carácter mundial, es decir, de carácter internacional en donde participen la mayor parte de los países, sino que se han centrado en ciertas regiones, aunque existe el riesgo latente que al centrarse en ciertas regiones pueda expandirse hacia todo el mundo. Los mandatos y territorios en régimen de administración fiduciaria es el régimen de tutela o dependencia que se establecieron después de la Primera Guerra Mundial, llamados mandatos, con la Ciudad de las Naciones y de la Segunda Guerra Mundial, llamados territorios, con la ONU, sobre territorios o países derrotados y países subdesarrollados, para que los países vencedores o desarrollados se hicieran cargo de ellos asumiendo su administración, garantizando sus derechos y desarrollo hasta que puedan gobernarse por sí mismos. Esto también se presenta en los países subdesarrollados, es decir, en los países en vías de desarrollo, los países en pobreza, para que los desarrollados se hagan cargo de ellos en tanto solventan o resuelven lo que viene siendo su situación. Otra forma de cómo los estados o los países o los gobiernos se organizan a nivel mundial, a nivel internacional, y que por tanto se les reconoce personalidad y por tanto como parte o sujetos del derecho. 1/4 lo tenemos en los llamados territorios internacionalizados. ¿Cuáles son los territorios internacionalizados? Es cuando algunas zonas, regiones o lugares, dada su situación o naturaleza, como es la Antártida y los océanos, son sometidos a su manejo y administración por varios países o de carácter internacional. Por fortuna y hasta la fecha y por razones obvias, ningún país, por muy potente que sea, muy poderoso que sea,
puede ostentarse y decirse que él es el dueño, el propietario del Océano Pacífico, mucho menos del Océano Atlántico, del Océano Índico, o del Océano Glaciar Ártico, o del Océano Glacial Antártico. Porque no es territorio de nadie, no es lugar de nadie. Son lugares que pertenecen a toda la humanidad, y reitero, nadie, por muy potente, y benditos a Dios o gracias a esto, nadie ha podido, ni en todo el tiempo o a través de la historia, decirse que es el dueño de estas zonas, de estos territorios vastos, que en esencia, pues más bien son de todo el mundo. Hablar que el Océano Atlántico es exclusivo de Norteamérica, que es exclusivo de Europa, pues no. De hecho, esas zonas son de todo el mundo, que todos los ocupan. Entonces, como pueden ver, son territorios internacionalizados, que se ha dejado que en sí, de forma indirecta, consciente, inconsciente o indirectas, lo manejen todos los países. Que bajo ciertas reglas o bajo ciertas normas se pueda disponer libremente de esas zonas. Realmente lo complicado y lo que provocaría que en un momento determinado un país, X potencia, se declara como el legítimo dueño propietario del Océano Atlántico, del Pacífico. O que alguien se declara propietario del Océano Índico, que es muy fundamental para el comercio en toda esa zona que une a África, que une a Asia, une pues a todo el mundo, o la Antártida, que aunque no es mar propiamente dicho, pues sí viene siendo una zona territorial, en donde también, dadas sus condiciones climáticas, difícilmente puede poblarse como Europa, como África, como América. Entonces todo esto da lugar a que inconsciente o conscientemente, directa o indirectamente, los países entiendan esta situación. Que salvo el caso cuando es Secretaría General del Estado, por lo que es el mar territorial, lo que es el territorio, lo que es la zona contigua, es una parte, una fracción de lo que se encuentra a las costas, a mar abierto, pertenece a los países costeros, como es el caso de México con el Golfo de México, como es el Océano Pacífico. Pero fuera de ese mar territorial, fuera de esa zona contigua, de esa zona exclusiva, todo lo demás es de todos y es de nadie. Y nadie, insisto, puede ostentarse, por muy potente o muy potencia que sea, y por fortuna no la ha habido en el mundo, como el dueño o propietario de estas vastísimas zonas conocidas como territorios internacionalizados. Solo en la Edad Antigua, recordemos que Roma, el famoso Imperio Romano, se ostentó como dueño y propietario de lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo. El Imperio Romano, que llegó a conquistar todo el norte y el centro de Europa, todo el sur de África y el este de Asia, y que es el mar Mediterráneo que rodea todas estas partes, y que fue tanto lo que conquistó, que solo en esta etapa él se ostentó como el dueño del mar Mediterráneo, tan es así que le llamó el Mar Nostrum, es decir, el mar nuestro. Y aunque ha habido países, potencias que se han ostentado como los dueños de los mares, pues no se ha logrado, precisamente porque pues es difícil que un país pueda tener pleno dominio absoluto, total, control absoluto, total, vigilancia total y absoluta sobre un océano Pacífico, un océano Atlántico o una zona llamada la Antártida. Entonces, como puedes ver, estos se llaman territorios internacionalizados. Es cuando algunas zonas, regiones o lugares, dada su situación o naturaleza como la Antártida y los océanos, son sometidos a su manejo y administración por varios países o de carácter internacional. Una forma más y de forma excepcional, de forma muy pero muy especial, lo tenemos en lo que viene siendo la Ciudad del Vaticano, ¿sí? O el Estado del Vaticano, que es como la forma en cómo se conoce mejor el Estado del Vaticano. Es un estado especial o de excepción a nivel internacional, a quien se le reconoce cierta personalidad y prerrogativas, o sea, derechos, al tener agentes diplomáticos llamados nuncios apostólicos y embajadas denominadas nunciaturas, así como celebrar tratados internacionales.
En su origen se llamaron estados pontificios. El Estado del Vaticano es un estado excepcional, es un lugar excepcional, es un territorio excepcional, que se encuentra en Italia y que originalmente pertenecía a Italia o era parte de Italia, pero que con el tiempo y dado su carácter religioso eminentemente católico, se le reconoció a nivel mundial, a nivel internacional, personalidad y prerrogativas y derechos. De hecho, su estado de excepción ha permitido que tenga embajadores en todo el mundo, a los cuales se llaman nuncios apostólicos, y tenga por razones obvias embajadas en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, no en toda la mayor parte del mundo, se llaman nunciaturas. Recordemos que en México Salinas de Gortari fue el que otra vez volvió a dar de autoridad y de poder a la iglesia. Entonces Salinas de Gortari, con el ánimo de acreditar su fraude electoral para ocupar la presidencia, trató de ganarse este sector que es muy importante, que es el sector religioso, el sector católico. Y una de estas formas fue justamente entablar nuevamente relaciones con el Vaticano, pero reconociendo su personalidad y su autoridad. Y fue cuando entonces México tuvo que nombrar un embajador en la Ciudad del Vaticano, como a la fecha lo tiene, y el Vaticano a su vez mandó un embajador y tiene aquí su nunciatura o su embajada o su nuncio apostólico, representando los intereses del Vaticano. El Estado del Vaticano es un estado especial o de excepción a nivel internacional, a quien se le reconoce cierta personalidad y prerrogativas al tener agentes diplomáticos llamados nuncios apostólicos y embajadas denominadas nunciaturas, así como poder celebrar tratados internacionales. En su origen, que perteneció a Italia, se llamaron los estados pontificios. Su autoridad, el Papa, tiene un doble carácter. Al mismo tiempo que es el jefe terrenal o temporal del Estado del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, es también el jefe espiritual de toda la Iglesia Católica a nivel mundial. Situación que ningún mandatario, ningún presidente o ningún primer ministro de algún país llega a tener esta doble cualidad. Ser la máxima autoridad en su territorio y ser la máxima autoridad en cierto aspecto a nivel mundial. Podría hablarse del estado de los musulmanes, que son de los países árabes: Irán, Irak, Libia, Egipto, Marruecos, Libia, Siria, Turquía, Kuwait, Arabia Saudita, países árabes, Emiratos Árabes, y no sé cuántos más que se me escapan. Pero no ha habido un líder árabe, como lo fue Mahoma en su tiempo y creó el famoso Islam o islamismo, que pueda unificar a todos los países árabes, de tal manera que este señor pueda tener autoridad dentro de lo que es su estado y además tenga autoridad sobre los demás países árabes. Ha habido algunos, pero no han conseguido. Muammar Gaddafi de Libia, Saddam Hussein de Irak, y así por el estilo. Pero salvo el Papa, ni Donald Trump, ¿sí?, ha tenido ese atributo, esa autoridad, ni Vladimir Putin. Sí han influido sobre algunas zonas o algunos países, pero tanto como a nivel mundial, pues por fortuna, por ventura o con lo que duras, no se ha dado, y ojalá no se dé, porque el día que esto se dé, pues imagínate, dependiendo qué autoridad. Si es una autoridad dictatorial, pues pobre mundo. Si es una autoridad democrática, pues entonces bendito mundo. Tenemos otra forma que son los estados de neutralidad perpetua. Estado de neutralidad perpetua es el acuerdo entre dos o más países de manera permanente y total, donde el estado neutral se compromete a no participar en las guerras entre terceros países, por eso es neutral. O sea, se compromete a no ser parte de un conflicto internacional, a ser parte de una guerra mundial.
Se compromete a no comenzar una guerra, salvo el caso de legítima defensa, salvo el caso de que haya sido agredido y no haya sido él el agresor. Se compromete a no participar en alianzas ni ofensivas de ataque, ni defensivas para evitar otro ataque. Se compromete a no conceder su territorio para bases militares. Si es neutral, no voy a permitir que una potencia extranjera establezca bases militares sobre mi territorio, que a su vez va a utilizar pues, para una guerra, para una conflagración mundial. Como fue el caso de Cuba en los años 60, cuando Cuba, aunque no era estado neutral y estaba en proceso de integrarse a la Unión de Repúblicas Soviéticas dentro del bloque socialista, estaba permitiendo que la URSS pusiera una base militar allí en la isla de Cuba para poder atacar de forma más directa y más eficiente a Estados Unidos en caso de que hubiera estallado una tercera guerra mundial o en caso de que actualmente existiera la posibilidad de una tercera guerra mundial. Al tener Rusia una base militar en América, en Cuba, pues fácilmente podía atacar a Estados Unidos e incluso acabar con él. La famosa guerra de los misiles, cosa que no se logró, no se consiguió. Entonces, un estado en estado neutral se compromete a no conceder o a no permitir que en su territorio se establezcan bases militares. Se compromete a no convertirse en estado garante para otros países neutros. Soy un estado neutral, no puedo comprometer, a su vez, a ser garante de otro país que también quiere ser neutral. Si ya soy un país en estado neutral, no puedo, por tanto, ahora asumir la postura de ser garante de otro país que quiere ser también un estado neutral. Se compromete también a no crear protectorados. Ya vimos lo que es un protectorado, ya lo que significa ser un estado protector en relación a otro estado, un estado protegido, para manejar o administrar sus asuntos opcionalmente en materia internacional. Siendo estado neutral, pues simplemente quedas en esa posición y no sea motivo para que con tu protectorado o como estado protector, pues entonces pretextar o intervenir en guerras, en conflictos, como hemos dicho. Un estado neutral se compromete a no participar ni ofensiva ni defensivamente, ni a provocar una guerra, salvo que sea en legítima defensa, ni mucho menos a intervenir y ser parte de un conflicto, de una conflagración mundial. Sin embargo, un estado neutral no le impide a que tenga su ejército. Un estado neutral sí puede mantener su ejército y puede tener su propio ejército. Aunque queda más claro que ese ejército, al igual que el Estado, queda comprometido a no inmiscuirse en asuntos bélicos de carácter mundial. El Estado neutral puede mantener su ejército que lo defienda, pero obviamente esto no significa que pueda participar en guerras o que sea partícipe de ataques de ofensiva o de defensiva. El neutralismo no representa indiferencia entre los problemas políticos mundiales, sino por el contrario, participación activa. El hecho de que un país sea declarado en estado neutral no significa que él no esté al tanto y sea partícipe de la problemática política, económica, social, cultural que se presenta en el mundo. No, o sea, no confundamos las cosas. El estado neutral tiene prohibido participar en guerras, comenzar una guerra, ser parte de la guerra en su parte ofensiva, en su parte defensiva. Pero esto no impide que un Estado neutral sí participe activamente o dinámicamente en problemáticas mundiales, que contaminación, que invernadero, que cambio climático, lo que se quiera. Esto no le impide que el Estado sea parte activa de la vida o de las vicisitudes políticas mundiales que están presentando, ¿sí? De la problemática que está dando con la contaminación mundial, con el calentamiento global,
con la globalización económica, salvo que llegaran a tener o tuvieran después implicaciones o resultados bélicos o militares, situación que su estado neutral le impediría hacer. Mientras no sigue a este extremo o a este límite, pues el estado se mantendría en ese tipo de situaciones. Los estados garantes se obligan a defender al estado neutro, es decir, no queda indefenso. Máxime, como hemos dicho, que el estado, en estado neutro, mantiene su ejército. Ejemplo típico de un país neutral es Suecia. Pues jóvenes, con esto terminamos nuestra clase, terminamos lo que es nuestra última nuestra clase antes del segundo examen departamental que tenemos la próxima semana. Hasta aquí llegarías, ahorita lo vemos, lo precisamos en Zoom, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, para aclarar dudas, aclaraciones, examen y sobre todo las tareas. Nos vemos en unos cuantos segundos en